Porque ya está convocatoria de la Cámara. Para trasladarles información, porque saben ustedes el compromiso de lealtad siempre con la transparencia y de trasladar prácticamente minuto y resultado en todos los asuntos que atañen a la ciudad y especialmente los asuntos que tienen relevancia, pues forma parte de nuestra manera de entender. No solo la transparencia, sino la responsabilidad que ostentamos. Y en ese sentido, saben ustedes que bueno, pues a veces hay relatos que hay que trasladar con la verdad y con el tiempo que uno dispone. ¿Por qué les cuento esto? Pues miren ustedes, porque el pasado martes se celebraba en esta misma sala una junta de portavoces, como hacemos siempre que hay alguna novedad con relación al APR7, en la cual, en presencia de los técnicos jurídicos, económicos, tan solo no se habían cumplido ni 10 horas, como alguien que dice, de que hubiéramos anunciado que en cuanto se coordinaran las agendas, tendríamos esa reunión, junta de portavoces, con presencia de todos los grupos políticos, en la cual nos trasladaron, entre otras cuestiones, que ya estaban estudiando la solicitud al juez del calendario de pagos para afrontar la sentencia de la PR7 de los suelos de Serra Llanada. Eso se lo trasladó por parte de los técnicos económicos jurídicos a toda la corporación a través de sus portavoces. Una información del proceso relevante que no tiene posiblemente como decisión, porque es un trabajo que tienen que desarrollar, mucho más que explicar, ¿no? Pero es que ese mismo día se nos abre una ventana de oportunidad. Ese mismo día, martes 27, se nos abre una ventana de oportunidad, una comunicación, una intervención municipal, de que podemos acogernos al llamado Fondo de Impulso Económico, que desde el año 2014 dispone el Ministerio de Hacienda para atender a las entidades locales. Fondo de Impulso Económico, que tiene un fondo similar en el Fondo de Coordinación, pero el Fondo de Impulso Económico solo es válido, solo pueden acogerse a él los ayuntamientos que están perfectamente saneados, que tienen sus cuentas saneadas. Y por lo tanto es el único fondo al que el Ministerio de Hacienda nos deriva para poder solicitar una determinada cantidad. Bueno, los equipos económicos con la interventora municipal se ponen en marcha. Esa posibilidad tendrá la oportunidad de acogernos al Fondo de Impulso Económico, que no al de ordenación, porque somos un ayuntamiento saneado, se nos traslada que finaliza ayer, miércoles, a las 24 horas. Luego matizaré. Y que por lo tanto, antes de que sean las 24 horas de ayer, miércoles, tenemos que, si queremos participar de ese fondo, tenemos que elevar en plataforma una solicitud diciendo, mire, sí, los técnicos han analizado todas las circunstancias y si queremos participar de ese fondo. Y los técnicos lo han derivado, y así se lo trasladaron ayer, también con los informes preceptivos ordenados en una junta de portavoces a todos los grupos de la oposición y del gobierno a las 7 de la tarde, 19 horas, con los informes entregados en mano, por el cual lo que han optimizado los técnicos económicos es que esta es una ventana de oportunidad que solo requería de la solicitud para hacer efectivamente eso, solo solicitar. Si no solicitas, no podrán resolverte. Si no te resuelven, no podrás elevar a pleno la decisión de acudir a ese fondo. Esa es la cronología. Por lo tanto, lo que hemos hecho es hacer un expediente, los técnicos económicos, la intervención municipal, para solicitar que Benidorm pueda participar del Fondo de Impulso Económico por una cuantía de 55 millones de euros, con las consideraciones que ustedes conocen y que luego podemos abordar en ellas. Y eso es lo que se ha hecho. De todo eso tienen muy buena cuenta, repito, porque tienen todos los informes escritos en mano
desde ayer a las 19 horas, los portavoces del Grupo Popular, los portavoces del Grupo Socialista, el portavoz del Grupo Municipal Vox y este alcalde que fue el que firmó el decreto que en plataforma subió la interventora municipal y dio fe de ello el secretario general. ¿En qué punto estamos? Exactamente en el mismo que el martes dieron a conocer todos los técnicos económicos y jurídicos a todos los grupos de la corporación. Benidorm está trabajando en elevar al juzgado que estamos trabajando en un calendario de pagos que trasladaremos al juzgado. Y son dos cosas distintas que tienen una relación. Si acudes a un calendario de pago, lo tienes que hacer con tu propuesta. Y luego ya, en base a todo lo que acontezca de informes técnicos, jurídicos, etcétera, nos trasladarán a los políticos si finalmente nos acogemos a ese fondo de impulso o no. ¿Y por qué cuantía? En principio, por 55 millones de euros, que es lo que han trasladado ellos. Y será toda la corporación la que decida ese fondo, cuantía, y si el Pleno autoriza al Ayuntamiento de Benidorm o al alcalde a acogerse a ese fondo con las condiciones que nos ha trasladado el Ministerio. Y eso es importante trasladarlo porque en realidad la Administración siempre tiene que trasladar la verdad. Y los relatos se tienen que ajustar a lo cierto. Y luego está todo lo demás. Y este alcalde de lo que se preocupa es que la ciudadanía, aprovechándose de ustedes, conozca la realidad de lo que hay. Y la realidad la conocen todos los políticos que formamos la corporación y aquellas personas que forman parte del proceso como técnicos municipales. Y es que desde el martes se nos anunció por los jurídicos y económicos que íbamos a decirle, trasladar al juzgado, que nos acogíamos a presentar un calendario de pagos y que trasladaremos un calendario de pagos que conformarán detalladamente los técnicos municipales y que nosotros trasladaremos al juzgado cuando ese planteamiento esté finalizado. Mientras tanto, una ventana de oportunidad de horas para solicitar incorporarnos a un fondo de impulso con las condiciones que marca el Ministerio, que si no lo solicitas en ese plazo, repito, las 24 horas de ayer, miércoles, no podéis entrar en él hasta el año que viene. Y eso es lo que hemos hecho. Todo lo demás, pues, aquí estoy y les puedo contestar a todas las preguntas que tengan. Y que me parece perfecto que las hagan porque siempre les invito a hacerlas. Así que, turno de palabras. Preguntas, alguna duda que hayamos dejado por en medio. En cuanto a ese calendario de pagos en el que están trabajando los técnicos, ¿se puede intuir ya más o menos qué plazos, qué cantidades, cómo se va a articular? No, yo lo desconozco. Y lo tienen que hacer los técnicos y nos trasladaron el martes que iban a empezar a hacerlo, pues difícilmente lo podemos trasladar. En cuanto lo tengamos, haremos lo que hemos hecho siempre, con los riesgos que ello conlleva, porque parece que conlleva riesgos, especialmente en el relato, a la ciudadanía, que entiendo que tiene que estar preocupada, como estamos preocupados todos, ocupados como debemos estar nosotros, pero en base a la verdad. Y por lo tanto, el martes, todos los miembros de la corporación conocen esa realidad, el alcalde también, y desde el martes hasta hoy, en tiempo hábil de administración, por la hora que es ahora mismo, no han pasado ni 16 horas. Y entre todo eso, esa conversación con el Ministerio, esa ventana de oportunidad que acaba anoche a las 24 horas, ese trabajo de los técnicos que han dejado de trabajar en otras cosas para atender eso, esa decisión de al menos enviar la solicitud y solicitud enviada. El plazo acababa ayer a las 24 horas. A las 19 horas, porque la convoqué yo, en esta sala se estaba celebrando una junta de portavoces con todos los grupos políticos, entregándoles en mano toda la documentación. Por lo tanto, se les puede preguntar también a ellos. Si hubiera habido ya algo del calendario de pago, evidentemente la cronología, que era lo que quería decir, sería exactamente la misma desde que yo soy alcalde. En el momento en que los técnicos trasladan una información a esta alcaldía con relación a este asunto u otros, se convoca una junta de portavoces, siempre que les apaña a todos la agenda para asistir, y se celebra. Y se les da toda la información.
Se llama transparencia, que no hay que predicarla, hay que practicarla. La transparencia solo se practica. Que luego vienen errores y si no has sido muy transparente, a lo mejor los errores conducen a otras cosas. Más preguntas. Una vez presentada esta solicitud, ¿en cuánto tiempo pueden estimar una respuesta por parte del Ministerio? Bueno, por los datos que nos traslada la intervención municipal, ahora lo que tiene que trasladar el Ministerio en realidad es con una resolución que admite la solicitud del Ayuntamiento de Benidorm. Cuando admita la solicitud del Ayuntamiento de Benidorm, imagino que en esa resolución vendrá el plazo por el cual se debe elevar al Pleno la propuesta para ser votada de autorizar al Ayuntamiento a hacer efectiva la solicitud que cursamos ayer en base a la resolución que llegará cuando llegue. Yo ya le trasladé ayer a todos los grupos políticos y si es a las 7 de la tarde cuando hay que hacerlo, se hará que tal y como llegue la resolución serán informados y entregados en mano. Y cuando entreguemos la resolución serán los técnicos económicos, porque no podemos ser nosotros los que digan, analicen los plazos, también la Secretaría General, y nos diga cuándo debemos celebrar ese pleno y en qué sentido tenemos que emitir el voto. Pero no hay más datos. Lo que sí que es verdad es que si entran en la página del Ministerio hay una pestaña en la que a Benidorm no puede entrar, que es el fondo de ordenación. ¿Por qué? Porque está saneado. Y los ayuntamientos saneados, que están bien, que han hecho buena economía, pues tienen que entrar en el fondo de impulso. Es decir, lo traduzco para mí mismo. En el año 2015, cuando llegué yo a la alcaldía con 95 millones de euros, Benidorm hubiera ido de cabeza al fondo de ordenación, a la pestañita del fondo de ordenación, no a la del fondo de impulso, porque le damos una deuda de 95 millones de euros de los recursos ordinarios, no por sentencia, los recursos ordinarios. Entonces hubiéramos ido al fondo de ordenación para financiar esos 95 millones de euros que, recuerden ustedes, fuimos capaces de reducir a cero, sin fondo de ordenación, en apenas 7 ejercicios. 6, porque el primero fue en el 16, no en el 15. Es que estas cosas a veces hay que contarlas. Pues fíjate, indagando en todos estos procedimientos, ustedes están contando aquí cosas. Fíjate, en el acta del Pleno del año 2013, del 24 de junio de 2013, 24 de junio de San Juan de 2013, cada uno sabía sus cosas, se dice que el convenio se adquiere validez con el voto de calidad del alcalde. Es decir, hubo un empate de votos en el Pleno y en segunda convocatoria, en segunda votación, tuvo que votar, valió lo que votó el alcalde. Y esto es farragoso, pero quiero contarlo porque es una anécdota de cómo puede hacerse un relato en base a la acción de la administración. En ese acta pone que hay un empate de votos porque a favor del convenio están los 11 concejales del Partido Popular, el concejal no adscrito, son 12, más, y en favor de los convenios, del año 2013, han pasado 8 años desde que se ha constituido el Parque Natural, en favor de los convenios están los 10 ediles del PSOE y 2 de los liberales. Hay un empate. Entonces el alcalde vuelven a votar y vale lo que ha votado el alcalde. Y con el voto de calidad del alcalde del año 2013, 24 de junio de 2013, que según el acta votó a favor el PP y el concejal no adscrito y en contra el PSOE y 2 votos de los liberales, cuando vas un poco más adelante en el libro hay una diligencia para hacer constar que el acta está mal. Que en el 2013 el alcalde era del PSOE, digámoslo así. Yo no hace falta que lo nombre. Que lo que votó a favor del convenio, con 10 votos a favor del convenio, más 2 votos a favor, 10 del PSOE, más 2 de liberales, y quien votó en contra fueron 11 ediles del Partido Popular y un concejal no adscrito, que por cierto, era el concejal de urbanismo, que ya no era del Partido Socialista. Fíjense lo que son las actas de los plenos, qué cosas, ¿no? Entonces, el alcalde no era otro, era el que era, pero según el acta parece que era del Partido Popular. ¿No? Por eso hay que trasladar los relatos ciertos, al menos cuando hablamos en nombre de la administración. Porque esto puede llevar a engaño a la ciudadanía y nosotros estamos aquí para dar fe de la realidad de los hechos ciertos, no de los inciertos, ni a relatar. Solo hay un antídoto contra todo eso que no siempre hace efectos, que es la transparencia. La honradez, por supuesto, y la transparencia. Y el dato.
el dato que mata el relato. Eso también es importante. Y ahora nosotros estamos aquí, gobernando la ciudad. La ciudad tiene unas cuentas tan saneadas que no nos permiten entrar al fondo de ordenación. Hace apenas, como les digo, 11 años hubiéramos entrado en el fondo de ordenación. Y ahora estamos en el fondo de impulso. Y bien está, hemos hecho la solicitud y los técnicos tienen que valorar y esperamos la resolución del Ministerio y nos vendrá bien o muy bien, o mal o muy mal, pero lo dirán los técnicos municipales, el área económica, que es quien ha impulsado desde la intervención municipal la solicitud a este proceso. Y paralelamente con eso, y eso entra dentro, está que desde el punto de vista jurídico y económico, como se ha informado todos los grupos políticos el pasado martes, se está trabajando ya en esa propuesta que elevaremos al juzgado con el compromiso que pueda adoptar el Ayuntamiento de Benares. Más preguntas. Yo quería preguntar por qué 55 millones, no 50 o 60. Pues porque es lo que dice la intervención municipal, no sé si es exactamente por las condiciones. Hay un informe que evacúa toda esa documentación y lo estima así. Es verdad que eso tiene unas condiciones y yo no puedo entrar en la materia económica de los funcionarios. No lo he hecho nunca, pese a lo que digan. Por lo tanto, si la intervención municipal hace un informe de propuesta por el cual eleva un decreto al alcalde para que solicite, en base a todo el informe, esa cuantía, pues el alcalde tiene dos opciones: solicitarlo o no. Y como solicitarlo no es el paso definitivo, como se ha narrado, pues no tengo ningún inconveniente en haberlo solicitado. Claro. Pero le ha preguntado usted a los técnicos por qué 55 millones que le han trasladado. Porque es lo que estiman que puede ser relevante a la hora de empezar a conformar ese calendario. La fórmula de cómo se aborde ese calendario, de dónde venga el recurso, es algo que también tendrán que definir ellos en ese plazo que acabamos de abrir. Pero yo no puedo contestar esa pregunta. En relación a de dónde vienen los recursos, y entendiendo que son cuestiones absolutamente paralelas, le preguntaban ayer, el suelo protegido del Parque Natural ahora mismo, de alguna manera, pertenece o responde a la Generalitat Valenciana. No sé si está pensando que esos recursos puedan venir también de administraciones como la Generalitat. El suelo en este momento pertenece a los propietarios. El suelo ha sido y será de los propietarios hasta que los propietarios podrían libremente venderlo o reciban, en cumplimiento de una sentencia, la cuantía que ha estimado el TSJ, con lo cual ese patrimonio verde, sostenible, de la Serra Gelada, pasará a propiedad, si paga el ayuntamiento, del Ayuntamiento de Benidorm, del pueblo de Benidorm. Porque ese suelo es de unos propietarios privados, evidentemente. El parque lo delimita la Generalitat y lo delimitó en 2005. No me consta que la Generalitat tenga ningún suelo allí. Me refería a si va a pedir que esos recursos puedan llegar de la Generalitat, del Ministerio de Medio Ambiente, de Europa, Pues es una posibilidad. Mire, cuando llegué a la alcaldía me propusieron que podía acogerme a ese fondo de ordenación, porque debía al Ayuntamiento de Benidorm 95 millones de euros. Y con el trabajo técnico y la voluntad y el empeño político fuimos capaces de devolver todo ese dinero a los bancos sin tener necesidad de ningún fondo que lo regulara. Hace falta información técnica que te marquen qué camino seguir y luego hay voluntad política o no. Alternativa política a eso o no. Mire, en el plan de ajuste de 2012 la única salida del Partido Socialista fue subir los impuestos, rebajar las concesiones, tirar a la gente a la calle. Eso es real. Bueno, por otro lado contrataban a la gente, ¿vale? Pero eso es otra cosa. Pero ya sabemos de lo que son, cuáles son los caminos que toman cuando tienen una cosa de estas, ¿no? Ya lo hemos vivido en Benidorm, ¿no? Habían otras opciones. Nosotros las demostramos. Hemos ordenado la casa, Benidorm se ha transformado, hemos hecho inversiones y además hemos devuelto 95 millones de euros en apenas 6 años, que es la realidad desde 2016 a 2023. Y hemos atendido una pandemia y hemos enfrentado y hemos elevado las ayudas como nadie hizo y hemos atendido a una sociedad y a una población en momentos críticos. Bueno, pues para eso estamos los políticos, para aportar soluciones. Soluciones que tienen que llegar entre las que propongan los técnicos. Siempre. Pero la propiedad desarrollada, y yo siempre lo he dicho además, y parece que hay quien se molesta, es que yo creo en la propiedad privada. Es que
que la administración no puede tomar lo que no es suyo. Hay fórmulas de la administración para hacer esas cosas, ¿correcto? Pero son las fórmulas legales, las que te permite la ley. Por lo tanto, yo siempre he estado a favor de que un propietario de suelo, si el mundo va a disfrutar de ese suelo, pues tiene que recibir lo que le corresponda, porque es su suelo, no es el suelo del mundo, es el suelo de una propiedad. Y por lo tanto, bueno, pues seguiremos esas indicaciones y seguiremos trabajando. Pero eso no es relevante. Y luego a lo mejor hay quien ha pasado ya de la quiebra, de la ruina, de la intervención, de todo. Siempre encontrarán un camino. Me han llegado a decir que hay quien va contando por ahí que vamos a poner un impuesto único, directo en un año a todo el pueblo de Benidorm. ¿A ustedes les ha llegado? ¿No les ha llegado eso? Hay quien me lo ha dicho. Ya no es la subida del IBI, que eso cierra y que te interviene. No, me han llegado a decir hasta eso. Bueno, es probable que en algunas ideologías es el camino más fácil, ¿no? Y lo hacen todos los días en otras administraciones, ¿no? Recaudar más para solucionar las cosas. Bueno, los caminos todos tienen que ser explorados, evidentemente, pero nosotros no estamos en ese escenario. Estamos en un ayuntamiento saneado, tan saneado que solo podemos acogernos a nivel ministerial en el Fondo de Impulso y Bienestar. Y hemos hecho la solicitud. Lo digo por clarificar. Entonces hay relatos pues, que se van cayendo, que quedan para las redes sociales, para el bar, para la discusión. Papel que entra en la alcaldía, papel que se pone a disposición de los 25 concejales. Tiempo casi real. Lógicamente atendiendo a las agendas que cada uno tenga para que pueda estar. Pero tiempo casi real. Y eso se llama transparencia y eso se practica, no se predica, se practica. Y nadie me podrá negar que es así. De la información la han visto ustedes ya publicada y ha salido ya, que es en qué consiste este fondo de impulso, cuáles son las condiciones. Fondo de impulso, repito, que hemos solicitado incorporarnos. No se ha tomado mayor decisión porque la competencia es plenaria. Evidentemente. Más cuestiones, más preguntas. Seguro que las hay. ¿Será necesario subir impuestos o recortar servicios, personal para afrontar el calendario de pagos? Bueno, nosotros no estamos en esa tesitura. La verdad, no. Ni lo hemos planteado ni lo hemos trasladado a nadie. Ningún técnico lo ha trasladado tampoco. Lo que estamos trabajando ahora es en el calendario de pagos que tenemos que presentar ante el juzgado. ¿Cuándo? ¿Hay que presentar un plazo? No le puedo decir yo a usted porque si le estoy diciendo que la reunión se produjo este martes, día 27, y que la continuidad ha venido con un paréntesis de tener que preparar todo esto para presentar una solicitud ayer a las 19 horas, cuando en realidad el plazo finalizaba a las 24, pues sería pretencioso decirle cuándo ni por qué. Están trabajando en ello y espero que tal y como llegue esa información tengamos la capacidad de convocar a los portavoces, trasladársela a ellos primero y luego a ustedes para que ustedes se lo trasladen a toda la ciudadanía. Es posible que si la Junta de Portavoces es a las 19 horas de la tarde, porque cuando uno quiere dar la información lo más rápido posible, pues es posible que trasladándolo a las 19 de la tarde pues llegue a casa a las 23 horas y ya está en todas las redes publicado, ¿no? Y con eso, el mundo de la comunicación, pero yo no voy a entrar en ello, yo tengo que dar información veraz y soportada en el criterio y los informes técnicos escritos. Tal y como lleguen las informaciones a la alcaldía, se convocará una junta de portavoces. Con presencia de los técnicos se entregará la documentación. Estará, como en todas las juntas de portavoces, el equipo técnico preparado para cuantas preguntas hagan la parte política, como han hecho siempre. Si no hay preguntas, no contestarán a ninguna. Si hacen 3 preguntas, les contestarán a las 3. Y tal y como acabe eso, daremos comunicación a la ciudadanía a través de ustedes, que son muy amables y siempre acuden a nuestra llamada. Pero no necesariamente. Si estuviéramos en el año 2012 con un gobierno del Partido Socialista, sí, ya lo digo yo. Rebaja del personal de la concesión de limpieza en un 25%. Nos prometieron que rebajaban la factura en lo mismo, pero cuando llegamos a la alcaldía tuvimos que pagar también lo que no habían pagado ellos, porque se suponía que no había que pagarlo. Gente que dejó de trabajar en esas concesiones, se rebajaron cuestiones del agua, se rebajaron cuestiones de limpieza viaria y recogida de residuos, se llamó plan de ajuste, se subió todos los impuestos, también la tasa de los cementerios, todos los impuestos,
Y ya sabemos lo que hace, en este caso, el Partido Socialista, de los cuales hay algunos representantes todavía hoy, lo que hace cuando tiene que atender, en ese caso era un plan de ajuste. Eso ya lo sabemos. Pero nosotros no hemos hecho nunca eso. De hecho, en aquel momento, pues saben y conocen ustedes bien nuestra postura. Pero no. Bueno, habrán infinitas posibilidades, habrá que valorarse todas. Nuestra voluntad es que no se suba ningún impuesto en la ciudad para abordar este tema. Nuestra voluntad y nuestra decisión. Hablaba antes de la propiedad privada, de los propietarios. ¿Ha habido algún acercamiento con la administración pública, los propietarios, en las últimas semanas para evitar esto? Como les he contestado muchísimas veces a esto, permítame que le conteste con lo mismo. No tengo ningún informe, ninguna indicación técnica que permita hacer eso. Y esto, además, ayer se habló también en la Junta de Portavoces y así se trasladó. Los políticos somos políticos, hacemos más cuestiones que podemos hacer dentro del marco de la ley, ¿no? En todo ese entramado de situaciones, de calendarios, de estudios, de recursos y demás, ahora mismo el documento de presupuestos municipales de 2026 está en pausa, se está rehaciendo, ¿vale? El que comentó que se había preparado en diciembre, ¿cómo está? Bueno, a mí me consta que lo estarán estudiando los grupos políticos, porque a mí ninguno me ha trasladado que ya está. Sí, sí. Bueno, de hecho hay una cuestión que es menor, pero que también es una prueba de esto. En este fondo de impulso, una de las condiciones que establece el Ministerio de Hacienda es que el Ayuntamiento debe adoptar, si finalmente el Pleno autoriza la admisión de ese dinero, el Pleno se compromete a que en el fondo de contingencia del ejercicio siguiente y los consiguientes hasta esos 12 años, va a consignar un 1% del presupuesto en el fondo de contingencia por si hubiera alguna contingencia en la devolución de esos 55 millones de euros. Espero explicarlo bien porque tiene complejidad, pero creo que lo he explicado bien, ¿no? O sea, una de las condiciones de este fondo de impulso es que el ayuntamiento que se beneficie de él tiene que consignar en el presupuesto inmediatamente posterior a la resolución y por el plazo de 12 años, porque está limitado a 12 años y es lo que marca, un 1% de su presupuesto en el fondo de contingencia para atender cualquier contingencia con respecto al cumplimiento de esa modalidad de préstamo. Ese 1% en nuestro ayuntamiento es 1,4 millones de euros. Obligación, si vamos al fondo. En ese borrador de diciembre de 26, el fondo de contingencia de verdad son 3 millones de euros. Es una buena prueba de salud, ¿no? El Ministerio exige un 1% para garantizar la salud de la Administración y el compromiso, y Benidorm en un borrador para este año, pero emitido hace ahora más de un mes, tenía en su fondo de contingencia con naturalidad 3 millones de euros. Con carácter ordinario. No puedes incorporar al fondo de contingencia un recurso que no es tuyo. No puedes financiarlo. Es una prueba, eso digo al vivo de su pregunta, una prueba de la salud de la economía local, ¿no? Los ayuntamientos saneados se pueden acoger al fondo de impulso solo y como condición que tengan el 1% del fondo de contingencia. Y Benidorm solo entra en ese fondo porque está saneado y paradojas de la vida, solo en este presupuesto tiene más de un 2,6 por encima o un 2,6 de lo que pide a ver si lo digo bien porque eso lo hacen los números y sale fatal. Un 2,6% cuando el Estado nos exige un jamás deben pagar 2 veces ese 1.400.000, todavía nos quedarían unos 200.000 euros. Porque es bueno decirlo, porque como también hay quien dice que el ayuntamiento está en quiebra y la intervención del Estado, iríamos al Fondo de Ordenación. Las diferencias están en la página del Ministerio. El Fondo de Ordenación, hay algún ayuntamiento en la Comunidad Valenciana que está acogido a él. Y la diferencia, por ejemplo, de intereses es que en vez de un 3,5, es un 0,6. Y en vez de 12 años son 70 años de devolución. Pero no puede estar penalizado haber gestionado bien, ¿no? Bueno, pues haber gestionado bien y estar saneados nos obliga. Solo nos abre la oportunidad del fondo de impulso. Repito, si hubiéramos estado en 2015 estaríamos en el Fondo de Ordenación, nos ofrecerían a lo mejor 70 años de financiación y al 0,67. Como otros ayuntamientos. No es una crítica, no es una queja.
una foto fija de la situación del ayuntamiento. También se le trasladó ayer a los portavoces el disponer de la información. Más cuestiones. De este asunto otro. El presupuesto habrá que rehacerlo. Entiendo que el borrador de diciembre no vale. ¿Por? Declaraciones de su portavoz del Grupo Popular también, que habría que ajustarlo al calendario de pagos que finalmente decidan los técnicos. ¿O no se contempla tomar el borrador? ¿Por? Ella explicó que ese borrador no valía. Pues mire usted, pregúntele a ella. Yo no tengo esa información. ¿El borrador no vale por qué? Porque hay que ajustarlo al calendario de pagos. Pero si no tenemos calendario de pagos aún, ¿cómo vamos a ajustar? Claro, entiendo que se tendría que rehacer cuando esté el calendario de pagos. Eso sí. Seguramente. ¿No? Bueno, yo es que creo que no hay que lucubrar demasiado. Yo creo que hay que ceñirse a la información real y al tiempo real de donde estamos. En este momento a mí me preguntan por el borrador del presupuesto, me preguntan por el calendario de pagos. Yo no estoy en ese escenario todavía, porque los técnicos no han opinado respecto a ello todavía. Pero no creo que por esa misma regla de tres la anterior pregunta tampoco cabría, ¿no? Los impuestos se suben en los años, en el mes de octubre como máximo del año anterior al presupuesto. Luego ya no cabría tampoco la otra pregunta. Eso es lucubrar. Depende del entorno, en el contexto en el que se formulaba la pregunta, pues a lo mejor la respuesta era eso. Pero no, en absoluto, fíjese usted, si finalmente la solicitud que cursamos ayer a las 19 horas viene favorablemente y el Pleno vota que sí, en esa misma regla de tres podríamos rehacer el presupuesto rebajando el fondo de contingencia en 1,6 millones de euros. ¿O no? ¿Verdad? Porque si no tenemos un calendario de pagos, estamos hablando de una hipótesis. Cuando llegue ese momento, pues habrá una rueda de prensa en la que se hablará del presupuesto, del calendario, primero del calendario de pagos, lo primero, fundamental. Primero y fundamental, el calendario de pagos, que es en lo que estamos, como administración. Los técnicos se pusieron el martes a trabajar ese calendario de pagos. Y así se lo trasladaron tanto los técnicos jurídicos como económicos a toda la corporación representada en sus grupos políticos. En esta misma mesa. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues es que yo no puedo decirlo. A lo mejor ocurre hoy, es que a lo mejor ocurre dentro de 5 días o dentro de 15. Cuando llegue, la única garantía que puedo dar yo es que tal y como esté ese calendario en la mesa, convocaré una junta de portavoces y acto seguido, en el tiempo que se permita, les convocaré a ustedes. Y lo trasladaré a todo el mundo. Y lo desmenuzaré como corresponda. ¿No? Pero ya le digo que la rebaja del fondo de contingencia no podía ser lo que contestaba mi portavoz, porque no estaría al corriente de esas características. Esa la sé yo ahora ya, a raíz de la decisión tomada ayer por la intervención municipal. Pero no, aunque el fondo de contingencia solo tuviera que tener 1.400, el borrador recoge 3, pues mantendríamos el borrador con 3. Claro, ¿por qué no? Que nos obliga a rebajar el fondo de contingencia, nada, ¿no? Desde el absoluto desconocimiento de toda la cuestión, ahora mismo ya hay una cantidad fija, o mientras se acaba decidiendo el calendario de pagos, esos intereses diarios siguen sumándose. Es decir, ¿es un capítulo cerrado o los intereses siguen sumando? Pero eso debería contestarle jurídicamente, pero los intereses siempre suman. Se siguen. Claro, hasta satisfacer el total de la cantidad, a priorísticamente según la ley, claro. Claro, como los intereses bancarios. ¿Cuándo finalizan los intereses bancarios? Cuando cancelas el préstamo, ¿no? Eso es así. Como cualquier interés, ¿no? Correcto. Bueno, cuando presentemos el calendario de pagos, tampoco se suspende. Son decisiones judiciales. Claro. El juez puede interpretar en su sentencia que se paralizan los intereses en un momento determinado, pero para eso es el juez, no la administración. No la administración. Pero eso es un ámbito en el que yo no exploro, porque eso. Esta casa tiene técnicos que deben poner el mismo empeño que está poniendo todo el mundo. Dejémoslo ahí. En que esto, bueno, pues acabe lo mejor posible para el venidor, ¿no? Aquí nadie ha defendido otro interés que no fuera desde la administración, digo, que no fuera el interés general de venidores. Y el interés de los venidormenses. No tengan la menor duda. Nadie. Tratemos el asunto con la gravedad que tiene.
pero no vayamos más allá de la gravedad que tiene. Porque tiene la que tiene, no otra. Siempre lo digo, a veces hay quien piensa que... yo, especialmente a ustedes, les conozco y les reconozco por personas que aman la naturaleza, que aman el planeta y que están comprometidos con la sociedad. Venimos de una rueda de prensa, de una presentación de Covillo, ¿no? Pues a lo mejor hay que pagar para proteger el suelo y para patrimonializarlo y para que todo el pueblo venidor lo disfrute, ¿verdad? Cuando yo llegué a la alcaldía, el gobierno inmediatamente anterior había fijado la compra de todo el Moralete en 77.000 euros. ¿Lo recuerdan, no? Bueno, han llegado después. Acabamos pagando, ya conmigo de alcalde, 11 millones de euros por una decisión judicial. Y lo pagamos. Y el Moralete está ahí. Lo podríamos haber abandonado, porque era un suelo privado por el que pagamos 11 millones de euros. ¿Y qué hemos hecho en este tránsito? Comprarlo, pagar 11 millones de euros y dentro de nuestras posibilidades abrirlos al mundo para que la gente pasee, para que la gente disfrute de él, para que la gente tenga un espacio natural al lado de la trama urbana de Benidorm. Y para que benidormenses que han pagado por ese suelo nunca puedan llegar a él por edad, por condición, pero es que es patrimonio de Benidorm para toda la vida. Hemos cuidado, protegido y hemos comprado un suelo que ahora es para todos, para las generaciones futuras, para los que vengan. Lo hemos cuidado. Y a eso me refería con ustedes. Ustedes no están en la vía de cuidar la naturaleza. Yo me necesito pensar que los jóvenes de hoy y los mayores no entendamos que si la solución a todo esto es construir en la isla, que todos votemos a favor de construir en la isla, ¿no? O de hundirla, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué votarían ustedes? Que cuidemos la isla, ¿no? ¿Verdad que no? Y la bahía, y las ballenas, y los plásticos en el mar. Es que la naturaleza, la sostenibilidad, cuesta. Y Benidorm está adquiriendo un suelo dentro de un parque natural, al coste que ha fijado un juez. Mire usted, es que yo no puedo decir más. ¿Es cierto eso? ¿Y por qué no llevamos el debate a eso? Y le preguntamos a toda la corporación si están dispuestos a eso. Que también sería un debate intenso. No piensen que estoy hablando de nada raro. Preferimos toda la Serra Gelada construida como hay alguna parte de la Serra Gelada, con chaletitos pequeños donde vive gente feliz. ¿La preferimos así? A lo mejor hay quien dice que no, ¿eh? A lo mejor es la minoría. Pero lo que estamos haciendo es adquirir un patrimonio verde de un parque natural donde no se va a construir nunca más nada. Y eso tiene un precio con la marca UFA. ¿Tiene que ver? Claro que tiene que ver, la esencia de todo esto. En realidad. Bueno, pues hagámosle frente, ¿no? Con la ocupación y la ocupación que exige nuestra responsabilidad, que trabajamos todos los días de ello. Y con la verdad y con los papeles por delante. Con los informes técnicos siempre. Lo que indican los técnicos siempre. Como hemos hecho siempre. Más preguntas. En el caso de que se acoja al fondo de impulso, ¿cómo afectaría la autonomía del ayuntamiento de cara a tomar gestiones y demás? Porque tendremos que devolver un préstamo de 55 millones de euros. Claro, efectivamente. Claro. No habrá ningún si fuéramos al fondo de ordenación, nos afectaría todavía menos. Podría ser a 70 años y al 0,67 de interés. Menos aún. No hay ningún banco que pueda llegar a eso. Pero tenemos la suerte de tener una economía saneada en Benidorm, en su ayuntamiento, y la única ventana de oportunidad que tenemos es el fondo de impulso, ambos fondos creados en el año 2014 y en el que se encuentran muchos ayuntamientos desde entonces. Bien, un instrumento, una herramienta para financiar estas cosas u otras. Es la primera vez que acudimos a una medida de estas, pero eso no es algo negativo. Lo negativo sería lo otro. Y lo negativo para otros es que no está ocurriendo lo otro. Pues mira usted, me llama mucho la atención, pero parece que eso es lo negativo. Y yo lo veo bien, ¿no? El Ayuntamiento de Benidorm sigue teniendo una capacidad de endeudamiento bancaria de 69 millones de euros sin pedirle autorización absolutamente a nadie.
Cuando yo llegué a la alcaldía, la capacidad de pedir un préstamo bancario sin pedirle permiso a alguien o pidiéndolo era cero. Cero. Y ahora tiene una capacidad de pedir sin pedir permiso a nadie, solo con una aprobación plenaria, 69 millones de euros a los bancos. Está bien, está saneado. Habrá quien lo vea muy mal. Hay quien lo ve mal, siempre, todo, pase lo que pase. Menos cuando gobiernan ellos, ya saben de quién hablo, que son capaces de gobernar para empeorar las cosas. Soluciones pocas. ¿Ese plan de pagos podrá afectar directamente al IBI y a la basura? Si me hace usted esa pregunta, yo evitaré la respuesta. Dígame, ¿va a afectar? ¿Va a afectar? No necesariamente. Claro, podrá afectar, yo qué sé. Yo no tengo abuela, pero si mi abuela tuviera rueda, pues sería una bicicleta. Yo qué sé. No, eso no es verdad. No estamos en ese escenario y no ha ocurrido. Claro, es que podrá. Yo he hablado de un relato que a ustedes les ha hecho gracia, porque es la verdad, porque es natural. Es que, claro, es que aquí se está componiendo una figura de que no tiene nada que ver con la realidad. Miren ustedes, aquí uno viene ya con una capacidad de gestionar estas cosas. Claro. Van a intervenir, es la quiebra, es la ruina. Claro, si decimos que estamos muy bien, pues solo dejan el fondo de impulso, ¿verdad? Claro. Pero ustedes sí que tienen la obligación de ir y preguntar a quien ha dicho que vamos a subir el IBI o a girar un recibo único para pagarlo todo de golpe, todos los venidos meses, y decirle, ¿por qué has dicho esto? No, era para que en las redes no. Administración. Que aquí los responsables políticos estén en la administración que estén, son responsables de sus hechos y de lo que dicen. Y yo intento trasladar esa tranquilidad, porque la situación que les cuento es la que estamos. La que vendrá, no tengo ni idea, de verdad. Pero sí que le digo, voluntad y capacidad del equipo que hay actualmente gobernando, toda. Para hacer las cosas como bien. Ya le anuncio que no vamos a colocar a 400 amigos del tirón de cara a las elecciones. Vaya usted, pregúnteles a otros si son capaces de hacer eso con una quiebra del ayuntamiento que debía más que Noé cuando hizo el barco. Y lo hicieron. Hablo de cosas que han pasado aquí. ¿Alguien se puede molestar? Bueno, se molesten los actores. Yo no hice nada ahí. Yo no tuve nada que ver. Claro. Porque cuando veo un acta en la que dicen que yo voté a favor de los convenios y resulta que es un error del acta y solo te dan el acta y no te dicen, perdón, que es que hay una diligencia que dice que esto está mal. Que el alcalde era otro. Claro. Hombre, eso hay que decirlo, ¿no? Pues es un libro de actas que es público, que eso hay que buscarlo en internet y uno se da cuenta. Pero ustedes tienen que ir y preguntar, oye, ¿por qué me engañó usted? ¿Por qué ha dicho lo que no ocurrió? Claro. Uno está siendo moderado y siendo correcto y yo estoy en lo que tengo que estar. Solventar un problema y aportar solución a un problema que yo no he generado. Y si lo hubiera generado, tendría que solventar el problema exactamente igual. Pero es que yo no voy a entrar en esas cuestiones. Lo que tengo es que soy el alcalde de Benidorm en un momento en el que ha llegado una sentencia condenatoria para el ayuntamiento y tengo que viabilizarla mejor. Posibilidades para atenderla. Y en ese sentido van todas mis respuestas, siempre y siguiendo la ley. Claro, no puede hacerse de otra manera, pero puede hacerse de otra manera, pero eso es un delito, ¿verdad? ¿Hay quien lo ha hecho? Sí, como yo un delito. Yo voy a lo que dicen los informes y al camino que orientan los técnicos en sus informes. Porque somos la administración, no somos tertulianos, con todo el respeto a los tertulianos. Más preguntas. Hemos dejado muchas cosas claras, creo, ¿no? ¿Tienen ustedes alguna duda de todo esto? Como esto se sucede como se sucede, yo no voy a mutar nada en cuanto a mi manera de entender esto. Cualquier información que haya de este asunto, relevante o no, más relevante o menos relevante, mi secuencia desde el minuto 1 siempre fue convocar a los grupos políticos, que los técnicos les explicaran la situación, que con esa información ya cada uno haga lo que quiera, pero acto seguido utilizarles a ustedes, permítanme el verbo, para que por lo menos la ciudadanía sepa en qué punto estamos, qué hacemos y a qué nos dedicamos. Y un mensaje de tranquilidad y de mucha prudencia, claro, pero que estamos trabajando mucho en ello, no los políticos, sino el ayuntamiento de Benidorm, los que sentimos que el interés general de Benidorm se defiende desde el ayuntamiento e incluso desde tu casa. Esa es la obligación de toda la ciudadanía.
Y en eso estamos trabajando. Decía que hay que preocuparse lo necesario, lo justo, en una escala de 0 a 10, siendo 0 nada y 10 pánico total. ¿En qué número se considera el alcalde? Estoy preocupado en este momento. A ver, depende de qué valoración haga usted esa gradación. No, le estoy pidiendo la suya. Pues se lo explico. Yo, si me pongo a pensar que dentro de muchos años, las únicas aberraciones que verán los benidormenses del futuro será que alguien autorizó a construir en el Tosal de la Cala, en el Castellum, una urbanización en Sierra Helada, lindando al mar, y un edificio que no me gusta mucho estéticamente en el Castillo, y todo lo demás que tenía valor. Hemos sido capaces de protegerlo y cuidarlo, me sentiré muy honrado. ¿Le he contestado? No. Sí, mi preocupación en la protección de Benidorm es la máxima. Toda. Trabajo todos los días para el Benidorm que quiero y que comparten mis compañeros. Toda. Pero es que me preocupa la pequeña rampa que estamos haciendo en la calle Langleo. Del 0 al 10, cuando llegué había vecinos que no podían salir de su calle, de su casa, porque no había ni aceras. Todo me preocupa en Benidorm. Esto es un revés, claro, vamos a ver. Por supuesto, lo he dicho desde el minuto 1. Yo prefiero gobernar como he venido gobernando sin la existencia de esta sentencia, porque hemos podido hacer muchas cosas muy chulas y muy buenas para Benidorm, y transformar la ciudad, y elevar la calidad de vida, y muchas cosas, todos los días muchas cosas. Esto es un revés, porque es derivar una economía que podría ir a... Pero en el fondo no se me ocurre una tarea más noble, ni una responsabilidad más noble, y más en este primer cuarto del siglo XXI, que trabajar con la conciencia de dejar un mundo mejor a las generaciones venideras. Y eso pasa irrenunciablemente por proteger la naturaleza, por conservar el territorio. Y esto que nos ocupa, precisamente, afortunadamente, tiene que ver precisamente con eso. Si hiciéramos una encuesta, yo no sé en esta sala, pero si hiciéramos una encuesta, si la gente quiere que la Serra de Lorda esté llena de casitas o tener un parque natural, seguramente si nos miramos todos el bolsillo hay quien decidiría preferir las casitas. Pero si pensamos en conciencia, piénsenlo, cuando no les pongo deberes, pero piénsenlo. ¿Qué modelo prefieren? ¿Qué modelo prefieren? Y luego a continuación digan, ¿qué pagarían por ello? Por el modelo que prefieren. Pues los políticos también tenemos que hacer, o tratar de hacer algo de pedagogía y de reflexión. ¿Qué pagarían por ello? Cuando tengan la cifra, piensen que tienen que cumplir lo que un juez dice que hay que pagar por ello. Y como hay que acatar la ley, cumplirla y hacerla cumplir, pues en eso estamos. Confundir valor y precio es un error que la sociedad no debería nunca asumir. Porque hay cosas que no tienen retorno. Hay cosas que no tienen retorno. Y yo creo que afortunadamente tenemos esa posibilidad, ¿no? Tenemos un debate sobre la mesa que son las Torres Gemelas, ¿no? Para pagar una indemnización brutal, ¿no? En un entorno cercano al parque natural. Y habrá gente que diga, pues hay que pagar porque queremos protegerlo. Bueno, pues esa sentencia para el interés yo creo que de todos es peor, porque vamos a pagar con el dinero de todos los valencianos el derribo de las torres para que en ese solar se pueda edificar con toda la ley en la mano otra torre el doble de tamaño de las que hay. Yo creo que es peor. No les pregunto qué piensan ustedes, pero a mí me parece peor que ha venido el compre suelo y que ese suelo sea protegido y que ese suelo sea un parque natural, el más visitado de la Comunidad Valenciana. Si lo miramos desde esa óptica, fíjate cómo cambia el criterio. Ya sé que no estamos en esas, pero porque nadie ha abierto ese debate. Que no lo entiendo, porque tengo mucha fe en la juventud y en que el futuro para el planeta va a ser mejor. Y dirán, ¿este hombre qué piensa? No, pues pienso eso. ¿No? Si el camino fácil es autorizar que todo aquello se llene de chalets para evitar pagar, háganse ustedes la pregunta y díganme qué opinan. No aquí en público, ¿no?
luego en privado. Y pregúnteselo a todo el mundo. Y yo creo que la sociedad tiene una conciencia de que ganaría Podemos. Fíjese. ¿No? ¿Le he contestado ya? No lo vamos a alargar más. Me ocupa el 10, el 20. Me ocupa. Y cuando vayamos avanzando, iremos hablando de en qué situación estamos. Y qué situación viene o a qué situación llegamos. Por lo tanto, tenemos capacidad, que era lo que venía a explicarles esta mañana, de acogernos al fondo de impulso, de enviar la solicitud con las condiciones que el Ministerio traslada, y eso es lo único que hemos hecho. Si no hay más preguntas, pues encantado.